Se ve y se escucha bien. Excelente. Bueno, como dijo Claudio, la charla de hoy día es Innovación, Emprendimiento y Sustentabilidad. El ingeniero del siglo XXI y obviamente está enfocada a un público transversal. Le agradecemos a todos ustedes que hayan asistido a esta charla y espero que les sorprenda un poco y que les entretenga. Y bueno, primero voy a partir con esto, que yo creo que nos pasó a muchos de nosotros cuando decidimos estudiar ingeniería, como Felipe, que es el amigo de Mafalda, que decidimos ser ingenieros, pero no cualquier ingeniero, sino que quisimos ser un gran ingeniero. Y eso es súper complicado contestar qué significa ser un gran ingeniero el día de hoy. Ya tiene que ver mucho con las evoluciones, con los avances tecnológicos que tenemos. Hasta el siglo XVI, ¿cierto? Nosotros teníamos una economía que era principalmente una economía agraria, y además nuestros bienes o productos se producían a través de gremios o artesanos. Y ahí estaba la figura que era un maestro, ¿cierto? Que le enseñaba a un aprendiz y le transfería los conocimientos. Por lo tanto, acá los productos eran productos hechos a mano, productos únicos. Pero ¿qué pasó después? Después, como bien dijo el rector, aparecieron las revoluciones industriales, y cada revolución industrial es con grandes invenciones y avances. Actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que es una revolución que se caracteriza por la transformación digital. ¿Y qué diferencia cada una de estas revoluciones? Eso es importante saberlo, que las revoluciones se diferencian en tres aspectos, principalmente la fuente de energía, ya la forma en que producimos y también la fuerza de trabajo. La primera revolución industrial la tuvimos alrededor del año 1780 y se caracteriza porque empezamos a utilizar la energía del agua y del vapor y empezamos a la mecanización de las industrias. Posteriormente vino la segunda revolución industrial en 1870, que fue previa a la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza porque aparece la energía eléctrica. Eso significa que empezamos ya a producir en masa o en serie y empiezan todas estas líneas de ensamblaje que ayudaron a esta producción en masa. Posterior a esta segunda revolución industrial tenemos una tercera revolución industrial en el año 1969, y que es importante saber que es luego de es una revolución posguerra, Segunda Guerra Mundial, porque en realidad fue el punto de inflexión aquí en la tercera revolución industrial, porque aparecieron muchas tecnologías o innovaciones disruptivas. Acá aparece el Internet, aparece el computador, aparece las TIC, la automatización, y fue el puntapié para lo que estamos actualmente viviendo, que es la cuarta revolución industrial, también llamada Industria 4.0, y que se caracteriza por los sistemas ciberfísicos. ¿Y qué quiere decir esto? Que son entornos donde interactúa lo físico, que son las máquinas y las personas, con el entorno virtual, que es el Internet, y eso ha hecho que las industrias estén altamente automatizadas. Dentro de los avances, de estos avances disruptivos de la cuarta revolución industrial, entre ellos destacan, por supuesto, lo que es la inteligencia artificial, la robótica, los vehículos autónomos, el Big Data, la realidad aumentada, la manufactura aditiva, que tiene que ver mucho con lo que es la impresión 3D, con el desarrollo de nuevos materiales, la computación en la nube, la ciberseguridad, el Internet de las cosas, los sistemas de integración y la simulación. Pero si bien estos son desarrollos netamente tecnológicos, estos no se podrían haber alcanzado si paralelamente no hubiera habido un desarrollo en cuanto al área de la biotecnología o la nanotecnología, que por supuesto nos permite el desarrollo de circuitos pequeños, circuitos a nivel de nanómetros. Y si bien convivimos con una serie de tecnologías digitales, ¿cierto? Además estamos enfrentando los efectos del cambio climático. El cambio climático tiene que ver obviamente con una actitud del ser humano, que es la contaminación y también agotar lo que son los recursos no renovables. Y eso ha significado el calentamiento global, y hay zonas con alta sequía. Y también nos afecta directamente al bolsillo, porque esto significa que los productos, que el costo de la producción sube. Y la pregunta es acá, ¿cómo estamos enfrentando estos escenarios? Por una parte, los efectos del cambio climático, la transformación digital. Y aquí les quiero presentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron los objetivos que se declararon en el año 2015, y que de alguna forma es una medida para enfrentar los efectos del cambio climático. Y siempre lo presento en mis charlas porque considero que es súper importante, porque es uno de los programas más ambiciosos de la historia de la humanidad. ¿Y de qué trata esto? Es
se definieron 17 objetivos, están acá, que lo que buscan es proteger el planeta y, lo más importante, entregar un planeta sostenible a las futuras generaciones. Bueno, en estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo llegar a las metas, tenemos un gran potencial en cuanto al uso de tecnología y la ingeniería, ¿cierto? Si bien el impacto puede ser en cualquiera de estos objetivos, yo quise destacar 4 que tienen mucho más sentido o más relación con el ámbito de la ingeniería, que es garantizar, por ejemplo, el objetivo 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, el 9, que es construir infraestructuras resilientes, el 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, y el 11, que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. ¿Y cómo podemos impactar desde el ámbito de la ingeniería? Bueno, implementando tecnologías como el 5G, que permite que el Internet, que todos tengamos acceso a Internet. Otro ámbito puede ser tener edificios inteligentes. Si bien en Santiago existen varios edificios inteligentes, podría hacerse una política para que estos se masificaran. También con la integración, obviamente, de sistemas inteligentes de gestión de los recursos, del agua, también sistemas inteligentes para el transporte, o generar nuevas formas de tratar los residuos, ¿ya? Entonces tenemos, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, podemos aportar de diferentes ámbitos del área de la ingeniería. Y aquí nace un concepto que, si bien es anterior al Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se declaran, como dije, en el 2015, el concepto de economía circular aparece en los años 80, pero considero que es ahora donde más toma relevancia y tiene que ver con instaurar nuevos modelos de producción y consumo. Normalmente una economía lineal, en términos generales, implica tres etapas en el fondo: que yo produzco, es producir, utilizar y desechar. Lo que busca la economía circular en realidad es incentivar lo que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿ya? Y de esta forma eliminar lo que son los términos como final de vida útil de un producto, sino que hacer que los productos no tengan una final de vida útil, sino que se busquen nuevos usos sostenibles, y por supuesto que los sistemas de producción tengan la menor cantidad de desechos cuando yo produzco algo. Hay una página que se llama Circle Economy, que tiene un reporte del año 2019 que nos dice que a nivel mundial solamente el 9% de la producción tiene que ver con la economía circular, tiene una economía circular. ¿Y cuál es el desafío? El desafío, y un desafío que también Chile se lo ha tomado, es que para el 2050 el 100% de la producción tenga este modelo de economía circular. Y esto es importante porque se demuestra que la economía circular fomenta lo que es un desarrollo inclusivo y sostenible y genera valor a la economía. Por otro lado, estamos en una época de pandemia, como dijo el rector, que es bien complicada para todos nosotros, pero donde la ingeniería también tiene un rol súper importante, y de alguna otra forma lo dijo el ministro de Economía hace poco, en junio, Lucas Palacio, y quiero leer lo que él dijo porque creo que es súper potente la frase. Dice: esta crisis nos ha mostrado lo débiles y necesitados que somos los unos de los otros, por lo que a futuro debemos refundar una economía de mercado con las personas como centro. Todo está interrelacionado. Así tenemos que observar en el desarrollo futuro, y para este desafío los ingenieros están convocados. Esto quiere decir que obviamente la ingeniería tiene un rol súper importante para poder hacer frente a la pandemia, y entre esos áreas como la robótica, la electrónica y la mecánica están poniendo todos sus esfuerzos en producir estos respiradores artificiales de bajo costo y rápida producción. Hay otras áreas, ¿cierto? Otros profesionales de la ingeniería que se están dedicando a hacer nuevos diseños de implementos contra la protección del COVID, principalmente faciales, ¿cierto? Implementos faciales, e incluso se llega un poco más allá, que es cuando usan los filamentos para la impresión 3D, porque estos se diseñan a través de impresión 3D, utilizan filamentos de materiales reciclados e incluso filamentos con nuevas funcionalidades como antimicrobianos. También hay otras áreas de la ingeniería que se están ocupando en generar ciertas plataformas para recolectar,
procesar y analizar un volumen grande de datos para así generar herramientas que nos permitan mitigar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, esta plataforma la lanzó el Ministerio de Bienes Nacionales a finales de abril y se llama Visor Territorial, y que lo que nos muestra es un mapa de avance del coronavirus en Chile, donde cualquiera de nosotros puede tener acceso. Y también hay otras áreas de la ingeniería que son súper importantes en época de pandemia. Por ejemplo, aquellos que tienen que resguardar que la conectividad o las redes de comunicaciones se mantengan, o aquellos que tienen que generar logística para que los suministros básicos nos lleguen. También es importante preguntarnos qué va a pasar post pandemia, cuál va a ser el rol de la ingeniería. Y hace poco, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo que dijo que en Chile, este 2020, vamos a tener una caída del PIB del 7,5% y una pérdida de alrededor de 1 millón de empleos, entre formales e informales. Y a nivel mundial, esta caída va a ser de 4,9%. Esto significa que estamos en aprietos económicos y lo que nosotros tenemos que hacer es generar las condiciones, luego de la pandemia, condiciones de crecimiento económico. Pero aquí hay un punto súper importante, que no es cualquier condición de crecimiento económico, sino que uno que está limitado porque tenemos que además minimizar el riesgo de futuros contagios. Y aquí hay ciertas preguntas que nacen desde las disciplinas de la ingeniería, que son desafíos que tenemos que tomar y que son desafíos que tenemos que enfrentar a corto plazo. Por ejemplo, cómo diseñar viviendas y edificios que mantengan sanos a sus ocupantes sin consumir elevadas cantidades de energía, o de agua, en este caso. Cómo rediseñar espacios públicos para que se respete el distanciamiento social. Cómo aseguramos que las personas puedan movilizarse de un punto a otro de la ciudad de manera segura, diseñando vías de comunicación y sistemas de transporte masivos que sean resilientes ante desastres naturales. Y como le dije, estas son una serie de desafíos que tenemos que enfrentar del ámbito de la ingeniería, y como les dije también, estos son desafíos a corto plazo. ¿Ya? Hace un par de años, ya el 2019, están saliendo encabezados en el diario que nos hablan de empleos del futuro, estarán en la informática, la automatización, o 1 de cada 3 empleos estará en riesgo por automatización, o la UTE dice más de la mitad de los empleos en Chile están en riesgo por automatización. Y efectivamente, las demandas del capital humano está cambiando, ¿cierto? Y esto tiene relación directa con la cuarta revolución industrial, con todo lo que es la transformación digital, los desarrollos digitales. Y esto significa que obviamente la formación de los profesionales tiene que cambiar, ¿ya? Y aquí el desafío es cómo diseñamos una ingeniería, cómo podemos dejar a estos profesionales que sean capaces de enfrentar el siglo XXI o enfrentar la transformación digital. Aquí hay una frase que lo saqué del estudio de McKinsey Global Institute del año 2016, que dice que cerca del 60% de los profesionales tienen por lo menos 30% de las actividades que son automatizables. Por otro lado, el Foro Económico empieza a hablar el año 2018 de las habilidades del siglo XXI, y entre esas destaca las habilidades blandas, porque son efectivamente, o las power skills, como dice Heidi, porque son efectivamente lo que nos diferencia de las máquinas. Por otro lado, el LinkedIn el año pasado hizo un estudio que lo que midió es cuáles son las habilidades que necesitan los nuevos empleadores. Y esto es una serie de habilidades entre habilidades duras y habilidades blandas. Entre el top de las habilidades blandas o soft skills, que podemos decir que los empleadores están buscando en este nuevo capital humano, está la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la gestión del tiempo. Y entre las hard skills o las habilidades duras está la computación en la nube, la inteligencia artificial, el razonamiento analítico, la gestión de las personas y el diseño de la experiencia del usuario, ¿ya? Y justamente estas habilidades que buscan estos empleadores concuerdan con lo que reportó el Foro Económico Mundial el año 2018, y si se dan cuenta son habilidades, la mayoría son habilidades netamente relacionadas con esta transformación digital.
Pero esto no es lo único que nosotros necesitamos saber para formar a los ingenieros, porque además nosotros buscamos que los ingenieros sean ingenieros de clase mundial, ya no solamente que sepan enfrentar los desafíos de la sostenibilidad o de la transformación digital, sino también de alguna forma tenemos que entregarle lo que son las competencias globales. Y si bien hay una serie de estudios, de reportes, hay uno en particularmente importante que salió el año 2012 y que lo desarrolló la Royal Academy of Engineering de Londres junto con el MIT o el MIT de Estados Unidos, y que en español es algo así como lograr excelencia en ingeniería, en educación en ingeniería, los ingredientes para el cambio exitoso. Y en el documento lo que habla es cómo tenemos que transformar la forma de enseñar a los ingenieros para entregarles las competencias necesarias para enfrentar los complejos desafíos que van a haber en el siglo XXI. Y además, en este documento se basó el programa Ingeniería 2030 de Corfo. Y lo más importante que se rescata de esto es que la formación del ingeniero tiene que tener una fuerte vinculación tanto con la industria nacional e internacional, que se debe incorporar la innovación como determinante de la formación, que debemos incorporar competencias de emprendimiento para enfrentar la incertidumbre del mundo laboral, y por supuesto fortalecer los vínculos y alianzas internacionales para asegurar un proceso de transformación de clase mundial. Y por eso lo que la Facultad de Ingeniería o nosotros queremos darles como mensaje o invitarlos es que para formar estos ingenieros de clase mundial que enfrenten los desafíos del cambio climático, de los desafíos de la transformación digital, tenemos que incentivar tres cosas fundamentales: el emprendimiento para la incertidumbre, la innovación para crear, para ver cómo enfrentar, y por supuesto la sustentabilidad, porque tenemos que ser responsables con el medio ambiente. Todo esto incentivarlo durante la formación de los profesionales para asegurar que nuestros ingenieros puedan enfrentar los complejos retos profesionales del siglo XXI. De aquí en adelante los quiero empezar como a motivar, a inspirar, y les quiero hablar de una de las grandes tecnologías de este siglo, que es la impresión 3D, que además está presente en la formación de los ingenieros, porque normalmente en las facultades de ingeniería tenemos laboratorios de prototipado, que en algunos lados se les dice Fab Lab, que son espacios donde se incentiva mucho la creatividad, la innovación, son espacios de colaboración además, porque son espacios multidisciplinarios. Y lo que nos gusta de esta tecnología, que además que es bien poco egoísta, porque además hay varias plataformas que tienen código abierto de diseño para imprimir diferentes cosas. Y además que hay impresoras que son sumamente baratas, de 300.000 pesos, por lo tanto el acceso a esta tecnología es barato. Todos nosotros podemos acceder. La impresión 3D tiene impacto en diferentes áreas, en diferentes industrias o áreas. Por ejemplo, en el área de la medicina es súper importante se están empezando a imprimir órganos, por supuesto que prótesis y órtesis que ya se utilizan. También tiene impacto en la industria espacial. Esta es una impresora 3D que imprime partes ¿cómo se llama?, de cohetes que van al espacio. Y por supuesto que tiene impactos en la ingeniería, bueno, también en el armamento. También había por ahí un documental que decía que se puede imprimir armamento. Obviamente esos diseños no están disponibles en código libre por razones obvias. Y también obviamente tiene impacto en el área de la ingeniería y la construcción. Les quiero mostrar este puente, que es el primer puente totalmente impreso por impresión 3D, pero que utiliza acero inoxidable. Este se fabricó el año 2018 por una empresa holandesa, y lo que dice la investigación es que ya para el año 2025 vamos a tener el primer automóvil de impresión 3D. Por lo tanto, las proyecciones de esta tecnología son muchas, y en muchas áreas. Pero esto no es suficiente, ya estamos en la impresión 4D, y antes de hablarles un poquito de qué se trata, les quiero compartir un video brevemente, bajarle el volumen.
es impresión 4D, que en realidad, si ustedes vieran, sigue siendo impresión 3D, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos materiales, cuando tú los colocas en el entorno bajo ciertas condiciones, ya sea de temperatura, de humedad, de luz o incluso en presencia o ausencia de gases, reaccionan. Reaccionan y lo que hacen es cambian de forma o adquieren nuevas funcionalidades. Y esto, este video es de un laboratorio de Harvard porque ellos son los pioneros en impresión 4D y obviamente este tipo de tecnologías tienen múltiples impactos en diferentes áreas. También un poco para inspirarlos, quiero hablarles brevemente de los emprendimientos de base tecnológica. Generalmente estos nacen en las facultades de ingeniería. Y para mí es importante mencionarlo porque estamos estamos complicados con la economía. Una forma de reactivar la economía es justamente a través de los emprendimientos y las pymes, porque generan el 50% del empleo nacional. Esta gráfica la saqué de un informe que hizo Corfo y que publicó en febrero de este año, donde habla de las tecnologías dominantes relacionadas con los emprendimientos de base tecnológica. La primera tiene relación en realidad con Internet de las Cosas, con el Machine Learning, con el Big Data. La tercera con la biotecnología o biomedicina. Y la cuarta área más importante es inteligencia artificial. Y si se fijan, tanto la primera como la tercera tiene relación con la formación de los ingenieros, son cosas que ven algunos ingenieros, principalmente, por ejemplo, los de informática. Y es importante que los emprendimientos se incentiven desde las facultades de ingeniería. De hecho, la universidad tiene una dirección de emprendimiento que los puede apoyar si ustedes tienen alguna idea. Y siguiendo con la inspiración, les voy a mostrar una serie de emprendimientos que fueron principalmente fundados por ingenieros y que han sido reconocidos a nivel mundial. El primero, yo creo que todos nosotros conocemos a Corner Shop, que es una aplicación donde uno puede hacer una compra virtual en los supermercados, ¿cierto? Y la aplicación identifica a un shopper o alguien que va a comprar por ti y te entrega esto en menos de 2 horas en tu domicilio, te entrega la compra. Si bien tuvo un problema de venta a Walmart, Corner Shop es una empresa que está valorizada en más de 600 millones de dólares y creo que hace poco negoció con Uber. Otro emprendimiento que también fue creado por ingenieros es Fintual, que es una fintech. Las fintech son aplicaciones que utilizan tecnologías para ver el tema de las inversiones o las finanzas. Otro que me gusta mucho es Lazarillo, que también fue creado por un ingeniero. Estos en general son ingenieros jóvenes que estos emprendimientos los realizan ya o al final de su carrera o recién cuando se titulan, ¿ya? Pero no, normalmente estos emprendimientos la gente bordea entre los 25 a 40 años, ¿ya? Esto es para que los alumnos se incentiven a hacer su emprendimiento. Bueno, como le dije, el Lazarillo me gusta mucho. Esta es una aplicación que tiene que ver que utiliza audios y el GPS, y la idea es que las personas sin visión o con baja visión puedan moverse en las ciudades. Yo he visto que esta aplicación ya está en varios museos, bueno, estuvo en varios museos de Chile y ya se exportó. Otra que es Buscalibre, que es una plataforma donde tú puedes comprar libros, que también lo creó un ingeniero y que al menos yo sí he comprado aquí. Y otra que quizás no tiene que ver mucho con los avances digitales, pero sí con la economía circular, es Green Glass, que es un emprendimiento que lo que hace es que recicla las botellas de vidrio y las convierte en vasos con diseños súper atractivos. Y uno de los que está más importante en los últimos tiempos es esta empresa, este emprendimiento que se llama Notco, ¿ya? Que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial para que la base animal que tienen ciertos alimentos uno la pueda en realidad reemplazar por una mezcla de vegetales, y para eso utiliza inteligencia artificial de modo que esta mezcla de estos vegetales tenga tanto la textura, el olor y el sabor de la base animal. Tenemos su primer producto, yo creo que muchos de nosotros conocemos, es Not Mayo, que yo la probé y en realidad es bastante rica. No he probado Not Meal ni Not Ice Cream, quizás después si alguien del público nos puede contar qué tal esos sabores. Pero lo importante es que este emprendimiento
lleva recién 4 años, ¿ya? Partió con 3, los fundadores fueron 3 jóvenes, y ahora tiene más de 170 empleados y está presente físicamente en 3 países, y hace poco levantó un fondo privado de $30 millones, y lo importante es que dentro de ese fondo está parte de ese fondo lo puso Jeff Bezos, que para quien no lo conoce es el fundador de Amazon. Entonces no es trivial, no es trivial. Nosotros tenemos emprendimientos de base tecnológica buenas y que son exportadas y reconocidas a nivel mundial. Siguiendo un poco con este ámbito de motivarlos, ya quiero hablarles un poco de la economía verde, que es un término que en realidad nació hace un par de años, llegó acá a Chile, que tiene que ver con emprendimientos que están muy relacionados con la creatividad y la tecnología, ¿ya? En el desarrollo de sus productos o servicios. Generalmente los que emprenden, tienen estos emprendimientos, son los early adopters, que son los primeros que adoptan las tecnologías que salen, y las tecnologías que más se utilizan según el Design Report del 2018 es la inteligencia artificial y machine learning, la realidad aumentada, la realidad virtual y el rastreo de comportamiento y modelado, entre otras tecnologías. Y entre estos emprendimientos creativos, hay unos que destacan por sobre otros, generalmente están relacionados con la industria del entretenimiento y la cultura. Y como para una pista, les puse esta frase que dijo Albert Einstein, que dice: tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. En Chile es súper importante la industria de los videojuegos, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Y es tan importante que saqué unas cifras del Banco Interamericano del Desarrollo, que dice que el año 2007 las ganancias de los videojuegos fueron 6 veces mayores, mayores que las reportadas por la industria de la música, que el 2018 triplicaron las ganancias proyectadas por la industria del cine y que el crecimiento es el doble de lo que presenta la industria automotriz. Por supuesto que es una industria que está creciendo exponencialmente y es una de las pocas que no se ha visto afectada por la pandemia, sino todo lo contrario, ha crecido exponencialmente a raíz de la pandemia. Y lo nombro porque nosotros este año inauguramos la carrera de Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digital, y creo que fue un gran acierto viendo estas cifras, porque se proyecta que tiene un crecimiento, que hay futuro. En Chile hay aproximadamente 30 estudios que crean juegos, yo aquí puse 3, son 30 estudios que son reconocidos mundialmente. Está Ace Team con su juego Rock of Age, Gamaga con Banana Con y Tiny Bytes, no recuerdo el nombre de este juego, pero es de guerra. Y también, por eso también tenemos la FestiGame en agosto, que lamentablemente no se pudo hacer este año, esperemos que el próximo sí. Siendo también con el ámbito de incentivarlos, motivarlos y hablar de cosas importantes para la ingeniería, creo que una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que tenemos que cuidar el planeta. Y cuidar el planeta significa que tenemos que incentivar el uso de energías renovables, ¿cierto? Y también tenemos que apostar a descarbonizar nuestra matriz energética, y eso por una parte lo asumió el gobierno, porque Chile tiene que ser carbono neutral el 2050. En el año 2017 el Washington Post publicó esto, que dice que Chile es la Arabia Saudita por la energía solar, que presenta el desierto de Atacama, mismo año que Trump decidió promover la industria del carbón. Bueno, contradicciones de la vida. Y lo importante de este mensaje en realidad es decir que nosotros tenemos algo súper potente, que es la energía solar, que tenemos en nuestro desierto de Atacama, y que nos podemos generar energía limpia a raíz de esto. Este es un megaproyecto de la ingeniería, cuya construcción empezó el año 2017, que se llama Cerro Dominador y que terminó el año 2019. Esta es una planta que opera con tecnología termosolar, y es tan importante, es un hito esta planta, porque
esta permite generar energía eléctrica de manera continua 24/7 a ciudades del tamaño de Antofagasta, 24/7, a ciudades del tamaño de Antofagasta, y además que su uso, gracias a su uso, se espera reducir en 870.000 toneladas las emisiones de dióxido de carbono, que todos sabemos que es el principal causante del cambio climático entre los gases invernaderos. Por lo tanto, este es un hito para transformar al sol en la principal fuente de la electricidad del país. También, como para motivarlos, quería hablarles brevemente de lo que es el hidrógeno verde. Recién hubo una charla de eso que preparó la Escuela de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad. El hidrógeno en realidad es un gas que sirve como combustible. Hay diferentes formas de producirlo. Principalmente se produce a partir de los combustibles fósiles, y eso significa que hay emisión de dióxido de carbono, por lo tanto hay contaminación. Y solo un 4% de la producción mundial, que son estos 60 millones de toneladas por año, se produce a raíz de la electrólisis. Lo que el gobierno de Chile se impuso es posicionar a Chile como uno de los países líderes en el desarrollo de esta industria del hidrógeno verde. El hidrógeno verde se produce a raíz de la electrólisis, y la gracia es que si ustedes ven este diagrama, lo importante que lo entiendan, es que uno lo puede producir a través de las energías renovables, ¿ya? Y el hidrógeno verde no emite dióxido de carbono, por lo tanto es un gran potencial, es algo que recientemente están haciendo la hoja de ruta, se está trabajando en esta hoja de ruta, es un proyecto, un desafío a largo plazo, y un desafío que podemos hacernos cargo nosotros los ingenieros, los que salen, quizás se les interesa un poco esta área, porque es muy importante y tiene mucha proyección. Otro de los temas que quería compartir con ustedes tiene que ver con la contaminación en residuos. Chile genera aproximadamente 21,2 millones de toneladas de residuos al año. El 4% de nosotros reciclamos, es la segunda tasa más baja de los países miembros de la OCDE. Hay países que reciclan y reciclan harto. Suecia recicla el 99%, estamos bien lejos de Suecia. Alemania el 98%, Dinamarca el 90%. Seguramente de aquí en el corto plazo no vamos a aumentar las tasas de reciclaje, pero sí podemos ver quizás tecnologías para que esta basura, para disminuir la basura, ¿cierto?, que está ocupando nuestros rellenos sanitarios. Y les quería compartir esta empresa, que es súper interesante, que se llama UBQ, que es una empresa israelita, que lo que hace es tomar los desperdicios de alimentos sin clasificar, que es algo que ninguna otra industria ha hecho hasta el momento, y las convierte en pellets. Y después estos pellets pueden reemplazar elementos plásticos o de madera. Es una tecnología súper disruptiva. No ha llegado a Chile todavía. Sí, yo sé que la empresa está haciendo vinculación con McDonald's para hacer las bandejas de este producto, pero que esto también nos puede decir, se puede, hay soluciones, veamos cómo lo hacemos nosotros. Finalmente, para terminar la charla, les quería compartir una frase de James Kit Finch, que fue ingeniero civil y además fue decano de una facultad de ingeniería. Y él dijo: el ingeniero ha sido y es un creador de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decana, por su presentación, muy interesante. Bueno, a continuación me gustaría formular algunas preguntas que han sido formuladas, ¿verdad?, en el chat. Hay muchas preguntas. En honor al tiempo, voy a tratar de recopilar un poquitito de mucho que hay acá. A ver, una primera pregunta la formula Richard Pino, quien está aquí presente. Gracias por tu pregunta. Voy a tratar de formularla de la mejor manera posible.
Richard menciona pregunta acerca de cuál es la forma en que la facultad está incorporando la ciencia aplicada en su quehacer. Esa es una pregunta. Bueno, son dos, pero quisiera formular esa primero. ¿De qué manera se está incorporando la ciencia aplicada en el quehacer de la facultad propiamente tal? Ya, ahí termino la pregunta. Bueno, la verdad es que la Facultad de Ingeniería en general hace mucho lo que es la ciencia aplicada. Y eso significa, obviamente, llevar todos estos desafíos de alguna forma a hacer aplicaciones, ¿cierto? La forma en que lo llevamos fácil, normalmente tenemos un montón de laboratorios, por ejemplo, el laboratorio de prototipaje, donde hay impresión 3D y también es un espacio colaborativo, donde también se trabaja con Arduino, etc. Y ahí los alumnos lo hacen in situ, esta ciencia aplicada a través de, nosotros le planteamos diferentes desafíos que ellos tienen que de alguna forma responder, ¿ya? Y también a través de incentivar a participar en ciertos emprendimientos, hackathon. Lo que pasa, ¿cómo se llama David, el que pregunta? Se llama, perdón, tengo acá tantas preguntas, se llama Richard Pino. Richard Pino. Lo que pasa es que en realidad la ingeniería tiene que ver con dar soluciones aplicadas. Si no, no es ciencia básica lo que hace el ingeniero, ¿ya? Sino que es solucionar desafíos, y por eso yo presenté una gama de desafíos que uno puede abordar desde la ingeniería, pero también tiene que ser, obviamente, un ingeniero multidisciplinario, porque son desafíos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas. Eso. Bueno, y en ámbito, si podemos hablar de la parte académica, por supuesto que la investigación aplicada está dentro de las mallas curriculares de los ingenieros, y tenemos incluso un curso transversal para todos los ingenieros que se llama, de hecho, es un curso de innovación, emprendimiento y sustentabilidad, que efectivamente ven todos estos temas que yo repasé un poco de manera general, pero ellos lo estudian mucho más a fondo, ¿ya? Y ahí ven las formas en que ellos pueden enfrentar los desafíos, estos diferentes desafíos. Muchas gracias. Hay dos preguntas más que creo que podemos alcanzar a formular. Hay una pregunta de Cana que hace alusión a cuál es el impacto que crees que tendrá el lanzamiento exitoso de SpaceX en la innovación y avance de la ingeniería del siglo XXI. ¿Ya? Sí, esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser el impacto del lanzamiento exitoso de SpaceX? ¿Cuál crees Bueno, tú que es el impacto eso que fue, puede tener? claro, ya, ese fue el dueño de Tesla. Oh, olvidé el nombre, si me ayudas, Claudio, con eso. No lo recuerdo. Ya, y ese Elon hace Musk poco, se llama el dueño de Elon Tesla. Musk, Muchas gracias, gracias. Musk, que hace poco lanzó, ¿cierto?, un cohete al espacio, fue hace como un mes aproximadamente. Bueno, el impacto de eso es harto, porque si ustedes se fijan, eso es una empresa, ya eso no viene del ámbito de ningún país, de ningún gobierno, sino que una empresa fue capaz de construir un cohete, lanzarlo, y si ustedes vieron las imágenes, no sé, alcanzaron a ver que dentro del cohete era muy tecnológico, era pantalla plana, era todo touch, y tiene impactos a nivel mundial, porque eso significa que ya las empresas están superando el conocimiento un poco de los gobiernos, a veces que son un poco más restrictivos, ¿cierto?, en ciertas tecnologías, que las desarrollan más que otros. Y creo que esto significa que hay que apurarse, que podemos hacer cosas, que todos nosotros podemos hacer cosas, que podemos hacer cosas de manera particular, y que quizá podemos hacer estas empresas soñadoras, ¿cierto? Y que quizás la gente que puede poner plata en ellos, los capitales ángeles, en este caso, en el caso de Chile, tienen que invertir, porque se hizo una vez, y ¿por qué no lo podemos hacer más veces? ¿Por qué no podemos proyectar y ya llegar a Marte, como decían en el futuro? Yo creo que no sé si contesto tu pregunta, pero para mí fue un hito. Es un hito, lamentablemente con el tema de la pandemia no mucha gente pudo ver el tema del lanzamiento, pero que una empresa privada lograra eso es potente. Potente, significa muchas cosas, y si ustedes quizás ven la historia de Elon Musk, bien poca gente le creía, y está haciendo cosas
inimaginables. Muchas gracias. Antes de pasar una pregunta más, me gustaría dar algún aviso de utilidad pública, digámoslo así. Nuevamente reiterar a todos los que están participando que compartí un link para completar la encuesta que ahí aparece acerca de las charlas que ustedes están presenciando, por favor. Y a quienes la completaron, muchas gracias. Más que pregunta, es una felicitación por parte de Edith Pinto. Edith, quien es directora actualmente de la carrera de Química y Farmacia. Muchas gracias por la interesante Gracias, charla, decana. Feliz aniversario a la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Gracias, Edith. Muchas gracias. De verdad que hay bastantes preguntas en el chat. Estoy haciendo una recopilación, pero creo que me parece muy pertinente abordar la siguiente pregunta, que quizás puede ser la última en temas de por honor al tiempo, ¿no? La pregunta dice, ¿qué piensas de la mujer en ingeniería? Es bastante amplia la pregunta, ¿no? Pero creo que hace un poquito el rol al rol de la mujer en la ingeniería en la actualidad. Ya. Justamente ese era un tema que yo quería tocar en la charla, pero quizás me salía un poco fuera de la historia, un poco de la charla, de lo que quería mostrarles. Es un tema complicado porque efectivamente hay una brecha, ¿cierto? Somos pocas mujeres en ingeniería, creo que es alrededor del 28% respecto al total de los ingenieros o científicos en general. Y esto tiene que ver mucho con la formación de base, ya tiene que ver con los prejuicios que se generan cuando se educa en la enseñanza básica. Y esto tiene que ver en realidad con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que un poco dejar fuera los prejuicios, incentivar a las mujeres que lo hagan, porque las mujeres tienen las mismas capacidades, o sea, todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades. Yo creo que es una cosa de que vean las potencialidades, de abrirles los ojos y decirles, sabes, tú tienes este mar de opciones desde pequeños, que es algo que no todos tuvimos la oportunidad. Bueno, gracias, yo sí tuve la oportunidad porque tuve muy buenos profesores, estuve en un buen colegio, pero tiene que ver con que nosotros tenemos que decirle a estos niños de pequeños, estas son todas las oportunidades, esto es lo que tú puedes hacer, en cada una de estas oportunidades o caminos, escoge. ¿Ya? Creo que eso, es un tema que no tiene, hasta el momento no está resuelto. Sí, yo espero que quizás, porque en la Facultad de Ingeniería hay varias mujeres, directoras mujeres, yo soy decana, desde quizás representar algo, un ingeniero, una ingeniera, yo pueda traer quizás más mujeres a la facultad, me encantaría eso, y me encantaría bueno, que toda la comunidad nos apoyara en eso, en este tema de las brechas. Creo que eso, porque en realidad no tengo la solución a ese tema, pero sí me parece que es un problema que hay que resolver. Sí. Hay más preguntas, no sé, Catherine, en honor al tiempo, ¿podríamos responder una más, tal vez? Sí, Esta es mira, la última, igual, de todas formas, quiero dejar el mensaje, las preguntas igual me las pueden dejar en el chat y yo después los contacto y las contestamos y las conversamos, porque hay preguntas que son bastante profundas sí, de hecho, y da como para una conversación para toda una tarde, pero sí. igual me encantaría responderles porque además también me da para pensar un poco cómo queremos que esta facultad siga. Las mismas dudas e incertidumbres de repente uno no las ve porque están en el día a día y es súper importante que me las hagan y que yo las pueda pensar también. Eso. Personalmente creo que, bueno, en honor al tiempo creo que vamos a dejar la tanda de preguntas hasta ahí. ¿Sí? Y bueno, particularmente mencionar que estoy bastante contento por la facultad, por sus 30 años, bueno, y también, al igual que todos mis colegas de trabajo, ¿cierto? Feliz cumpleaños a la facultad, 30 años no se cumplen siempre. Agradecer a la decana de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Catherine Delgado, por su muy interesante charla, y también agradecer a cada uno de ustedes por la participación. Hubo una altísima participación hoy, un pic de alrededor de 80 y algo en algún momento, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Catherine, no sé si tienes algunas palabras para finalizar. Sí,
Por supuesto que estoy súper contenta de que la facultad cumpla 30 años y que estoy orgullosa del equipo que tenemos ahora. Un equipo sólido, me gusta mucho porque nos apoyamos mucho, veo que están casi todos mis directores conectados, espero que se hayan entretenido y que lo haya podido representar de la mejor forma y espero que tengamos muchos años más, muchas celebraciones más. Y eso sería, y también los invito a que sigan el resto de las charlas. Creo que quedan un par de charlas que son interesantes. Hay un alumni que salió de Ingeniería Comercial, que es bueno saber lo que también hacen los alumnos después que salen de la facultad. Es súper gratificante verlos cómo crecen y cómo se ven desafiados a diferentes instancias como esta. Eso sería, entonces lo esperamos para las próximas charlas y muchas gracias por asistir y por escucharnos. Muchas gracias, decana. Bueno, sumándome a las palabras de la decana, también agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Muchas gracias a las autoridades también presentes. Y bueno, con esto damos por terminado la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Que tengan buena noche y buena semana. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños. Chao, muchas Chao. gracias. Chao, chao.